Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños, y tengo una gran historia que contarles. Viajaremos a través del tiempo, desde la antigüedad hasta la vida moderna y alrededor del mundo, desde el mar de China y el Océano Índico hasta el Báltico, el Mediterráneo y el Caribe, mientras aprendemos sobre la historia de la piratería. También exploraremos la vida de famosos piratas y corsarios, como los hermanos Barbarroja, Ching Shi y Barba Negra. Como siempre, no es necesario que veas el video para seguirlo. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos y olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Si eres tan amable, te pido te suscribas a mi canal y des clic al botón me gusta. Esto ayuda a promover el canal para poder mantenerlo libre de interrupciones comerciales. Si te quedas dormido y deseas reanudar el video más tarde o saltar directamente a una parte particular de la historia, las marcas de tiempo también se enumeran en la descripción y se fijan en el primer comentario. Ahí encontrarás también enlaces a diferentes opciones de transmisión, como Spotify, Apple Podcasts y Apple Music, que puede ser más adecuado para ti. Pero antes de comenzar, adopta una posición cómoda y toma una respiración larga y profunda y relajante. Cuando exhales, libera la tensión de tus hombros, tu cuello, libera la tensión de tus músculos faciales también, y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Antes de llegar a la costa de Berbería, China o el Caribe, vamos a comenzar con una visión general de la piratería en la antigüedad y la Edad Media. En la antigüedad, los primeros registros que tenemos de piratería se remontan al siglo XIV a.C., es decir, hace más de 3000 años. Esto no significa que los piratas no existieran antes. Parece razonable suponer que lo hicieron y que aparecieron a lo largo de las rutas comerciales marítimas y una concentración de riqueza en los puertos. Pero este es el registro más antiguo que tenemos de piratas. En el siglo XIV a.C., el antiguo Egipto y otras regiones del Mediterráneo oriental fueron asaltadas por los pueblos del mar. Los pueblos del mar habrían sido una especie de confederación de tribus marineras, cuyos orígenes siguen siendo muy misteriosos. Podrían haber venido de la actual Turquía, Grecia o tal vez de otras partes del sur de Europa. Solo sabemos que aparecieron de repente en el este del Mediterráneo y que hay constancia de sus ataques a barcos o costas en templos egipcios. El Mediterráneo oriental estaba bastante poblado desde la antigüedad y su geografía favorecía la piratería. Hay varias islas como Chipre y Creta y muchas más alrededor del mar Egeo, así como muchos puertos. La piratería siempre parece aparecer en lugares con canales estrechos, donde el tráfico de buques tiende a concentrarse en rutas predecibles. Los lugares que exploraremos esta noche, como el estrecho de Gibraltar, América y el Caribe, compartirán esta característica. En esta misma región, en el Mediterráneo oriental, durante el primer milenio antes de Cristo, no había estados dominantes. En cambio, había un grupo de pueblos que luchaban por el dominio del comercio y, en ocasiones,
se convertían ellos mismos en piratas. Eran los fenicios del Medio Oriente, los ilirios de los Balcanes y los tirrenos de Italia. Para los antiguos griegos, antes del comienzo de la era clásica griega, algunas de estas personas eran conocidas como piratas. Para los primeros griegos parece que la piratería era una forma perfectamente honorable de ganarse la vida, siempre y cuando los objetivos fueran extranjeros. Incluso hay referencias a la piratería en la literatura griega, incluso en la Ilíada y la Odisea de Homero. El secuestro de personas para ser vendidas como esclavos era muy común y generalmente era el principal objetivo de la piratería. A medida que la civilización griega evolucionó y las ciudades-estados se volvieron más organizadas, más poderosas y comenzaron a controlar las rutas comerciales, la aceptación de la piratería disminuyó en la sociedad griega. A medida que los griegos crecían en prosperidad, ya no se veían a sí mismos como perpetradores, sino más a menudo como víctimas. Roma, durante su auge, también tuvo que enfrentarse a los piratas del Mediterráneo. En el siglo III a.C., los piratas del mar Adriático eran una seria amenaza para Roma. Y en el siglo I a.C., cuando la República Romana estaba en guerra civil, hubo un resurgimiento de la piratería en el Mediterráneo oriental. Estos piratas amenazaban el comercio entre Italia y el Mediterráneo oriental. Sin embargo, estos piratas fueron finalmente aplastados por las flotas romanas y el renombrado general Pompeyo, también conocido como Pompeyo el Grande. Durante el resto del dominio de Roma, alrededor del mar Mediterráneo, la piratería fue muy limitada, pero pronto regresó por toda Europa. Al final del Imperio Romano y después de su caída, los piratas se multiplicaron, particularmente durante la Edad Media y la era vikinga. La antigua provincia romana de Britania, Gran Bretaña, era un objetivo frecuente de las incursiones vikingas. Los vikingos asaltaron Inglaterra, Gales y el continente desde sus bases en Irlanda y Escocia. De hecho, en el siglo V, el santo patrón de Irlanda, San Patricio, que era un misionero cristiano, fue capturado y esclavizado por piratas irlandeses. La Edad Media, especialmente los primeros siglos, también fue un periodo de intensa piratería en Europa. Los piratas más conocidos de la Europa medieval son, obviamente, los vikingos, que asaltaron media Europa desde sus bases en Escandinavia entre los siglos VIII y XII. Las primeras incursiones vikingas se registraron en el siglo VIII en Gran Bretaña y luego solo se intensificaron durante décadas. Llegaron a regiones tan alejadas de Escandinavia como el sur de España e incluso Italia. Casi todas las zonas costeras, desde Rusia hasta el norte de África, fueron atacadas en algún momento. Los vikingos aterrorizaron gran parte de Europa durante siglos. Ocasionalmente atacaban barcos comerciales, pero más a menudo apuntaban a pueblos o incluso ciudades de las costas. Donde quiera que estuvieran cerca de la costa, asaltaban y a veces incluso destruían estos asentamientos antes de desaparecer con su botín.
La razón por la que la piratería era tan común a principios de la Edad Media es que no había poderes centralizados reales que pudieran contraatacar para proteger las rutas marítimas. Con el tiempo aparecieron reinos feudales un poco más centralizados y prósperos, que podían crear sus propias armadas, defender sus costas y repeler, o al menos desanimar a los piratas. Pero los vikingos no eran los únicos piratas que amenazaban Europa. Los piratas musulmanes también atacaron barcos y puertos de todo el Mediterráneo. Fue, en gran parte, para contrarrestar a estos piratas y proteger sus barcos, que ciudades italianas como Venecia y Génova desarrollaron sus propias flotas de guerra, al igual que las ciudades de la Liga Hanseática. Desde el siglo XII en adelante, la Liga Hanseática se encontraba en el mar Báltico. Se trataba de una confederación de ciudades y gremios que comenzaron en el norte de Alemania. Para ser claros, no formaron un estado. Todos ellos seguían siendo independientes, pero tenían acuerdos defensivos y comerciales entre ellos para proteger sus intereses, o más precisamente, los intereses de sus mercaderes que comerciaban con todo tipo de mercancías en el mar Báltico, el mar del Norte y el interior del continente. La liga creció y se expandió hasta el siglo XV y llegó a incluir a Polonia, los estados bálticos, Rusia y los Países Bajos. El volumen de mercancías que intercambiaban también creció, por lo que estos barcos comerciales en el norte de Europa atrajeron a los piratas que tenían muchos lugares para esconderse alrededor del mar Báltico. Entre los piratas más famosos de esta época se encontraban la Hermandad de los Vitalianos de la isla de Gotland. Los hermanos Vitalianos eran un gremio, un colectivo de corsarios que atacaban barcos en nombre del gobierno. Eran como mercenarios de los mares, pero más tarde, cuando su actividad de corso disminuyó, se dedicaron a la piratería, lo que significaba hacer lo mismo, pero esta vez trabajando solo para ellos y quedándose con todas las ganancias. El comercio marítimo en el mar Báltico sufrió sus depredaciones durante años y, de hecho, estuvo a punto de colapsar en algún momento, hasta que su isla fue invadida por la Orden Teutónica a finales del siglo XIV. Generalmente, desde finales de la Edad Media, surgieron estados centralizados más poderosos. La actividad de piratería en Europa tendió a disminuir. Había menos lugares para esconderse entre las incursiones, y la piratería estaba siendo reemplazada cada vez más por el corso. Los reinos toleraban a estos piratas convertidos en mercenarios porque promovían el esfuerzo bélico propio de un reino. A partir de los siglos XV y XVI, países como Inglaterra o Francia comenzaron a permitir que los corsarios trabajaran para ellos, muy a menudo contra las ricas potencias coloniales de España y Portugal, cuyos barcos traían a Europa tesoros impensables de Asia y América: oro, plata, gemas y todo tipo de especies y telas preciosas. Pero los más activos eran los corsarios de Berbería. Los famosos corsarios fueron los hermanos otomanes Barbarroja, el apodado Jaredín y su hermano mayor Oruch.
Los corsarios y a veces los piratas cercanos a Europa de este periodo fueron los llamados piratas berberiscos o corsarios berberiscos, con sede en el norte de África y que operaban con la aprobación del Imperio Otomano. ¿De qué se trataba? A partir del siglo XV, el Imperio Otomano comenzó a expandirse dramáticamente y en todas las direcciones, desde sus territorios iniciales en Turquía y los Balcanes. Crearon un imperio aún más poderoso que Bizancio. Conquistaron la mitad de los Balcanes, toda Turquía, el Levante, Egipto y muchas islas en el Mediterráneo y hacia el oeste. Aquí los otomanos se expandieron hacia el norte de África. Estas provincias norteafricanas estaban muy alejadas de la capital, Estambul, y tenían un mayor grado de autonomía. Hoy en día esta zona corresponde a los países de Libia, Túnez y Argelia. La influencia otomana también llegó a partes de Marruecos, aunque Marruecos nunca se convirtió en una provincia otomana. Como mencioné antes, ya había existido una tradición de piratería musulmana en el Mediterráneo durante siglos. Pero a partir del siglo XVI, una vez que se estableció la influencia otomana en el norte de África, adquirió proporciones mucho mayores. El éxito de la piratería en la región se debe a varias razones. Una, porque la costa norte africana garantiza un refugio seguro. Dos, porque el Imperio Otomano era un cliente confiable que compraba y esclavizaba a cualquiera que estos corsarios capturaran. Y tres, porque piratas o parías de otras partes de Europa o del Mediterráneo establecieron esta región como su base. Por ejemplo, un famoso corsario berberisco que operaba desde Argel era el pirata inglés John Ward, más tarde conocido como Yusef Rees. Simón de Dancer, también conocido como Simón Danseker, un holandés, y otros corsarios que operaban desde Trípoli, capturaron más de 40 barcos durante la guerra de Danseker. Pero los corsarios berberiscos más famosos fueron los hermanos Barbarroja. Ambos nacieron en la isla de Lesbos, en el mar Egeo, que hoy forma parte de Grecia. Los hermanos no solo tuvieron brillantes carreras como corsarios, sino que más tarde se convirtieron en comandantes de la Armada Otomana. El hermano mayor se llamaba Oruç Reis y comenzó su carrera como corsario a finales del siglo XV en el Levante, operando entre Turquía, Siria y Egipto, pero fue capturado por los caballeros hospitalarios cristianos y mantenido prisionero durante casi 3 años. Los caballeros hospitalarios eran dueños de la isla de Rodas, frente a la costa de Turquía. Desde la isla infligieron daños a la navegación y el comercio otomano. Oruç Reis pudo escapar de la cárcel con la ayuda de su hermano menor. Hablaremos de él un poco más adelante. Y se le dio una flota de galeras para atacar los barcos de los caballeros. En los años siguientes participó en incursiones en otras partes del Mediterráneo, siempre con flotas cada vez más grandes y prestadas por los otomanos. En 1503 instaló su base en la isla de Yerba, en Túnez, y se le unió su hermano menor. En este momento Túnez aún no era una provincia otomana,
pero tenía un sultán. El sultán accedió a permitir a los hermanos que usaran su puerto principal, la Gulet, a cambio de un tercio de su botín. A partir de ahí, los hermanos atacaron barcos italianos y asaltaron las costas en busca de víctimas para venderlas como esclavas. A ellos se unieron otros corsarios, y Túnez se convirtió en una importante base corsaria en el Mediterráneo. En los años siguientes se ganó mucho respeto en el mundo musulmán por transportar a los musulmanes que aún vivían en España a regiones que eran más seguras para ellos. Puede que no lo sepas, pero en el siglo XV, los monarcas de España, Fernando II e Isabel I, también conocidos como los Reyes Católicos, terminaron la reconquista de la península ibérica, destruyendo el sultanato musulmán, que había florecido en el sur de España durante la Edad Media. Su reconquista terminó al mismo tiempo que Cristóbal Colón descubrió la ruta a las Américas para la corona española, allanando el camino para la expansión española en ultramar. La reconquista no fue solo territorial, también era religiosa. Una vez finalizado, se exigió a las minorías religiosas, como los judíos y los musulmanes, que se convirtieran al cristianismo. Algunos aceptaron, otros fingieron aceptar y otros emigraron. Pero años después del final de la Reconquista, todavía había muchas comunidades musulmanas en España que no aceptaban las demandas de abandonar su fe. Oruch Riz transportó miles de ellos al norte de África en sus barcos en los siglos XV y XVI. Los hermanos, actuando juntos, tomaron el control de Argel y ahora luchaban constantemente contra España, que se estaba convirtiendo en la potencia dominante en el Mediterráneo occidental. Oruch Riz se había proclamado nuevo sultán de Argel y decidió unirse al Imperio Otomano para protegerse, porque era el principal rival de España y su patria. Se convirtió en gobernador y, con el apoyo otomano, trató de expulsar a los españoles del norte de África, donde intentaban establecer territorio. Fue asesinado en 1518 en la ciudad de Tlemcen, hoy al oeste de Argelia, durante una batalla contra España, y su título y responsabilidades pasaron a su hermano menor, Heireddin Riz, también conocido como Heireddin Pasha. Kheireddin continuó el trabajo de su hermano con refuerzos enviados por los otomanes. Derrotó a los ejércitos españoles en Argelia y una vez más atacó las costas de España, Francia e Italia. Incluso capturó varios barcos españoles que regresaban del Nuevo Mundo. En 1522, después de años de batallas en los mares, fue el comandante marítimo más distinguido de todo el Imperio Otomano y fue nombrado Gran Almirante de la Armada Otomana. Como Gran Almirante, Kheireddin lideró grandes flotas en ataques contra Italia y la posesión de la República de Venecia. Eran los años en el que el poder otomano en el Mediterráneo parecía casi imparable. El Imperio Otomano era invencible, tanto en tierra como en el mar. El punto más alto de su carrera marítima fue en 1538, cuando la flota que comandaba derrotó a una flota combinada de estados italianos y España.
Después de varios años más de expediciones, finalmente se retiró en 1545 en Estambul, inundado de honores. Murió al año siguiente a los 68 años. Al final vivió una vida tranquila y fue uno de los pocos corsarios de los que les hablaré que vivió una larga vida y murió de forma natural. Por lo tanto, los corsarios berberiscos permanecieron activos mucho después de los dos hermanos Barbarroja, casi hasta el siglo XIX, y siguieron siendo una gran amenaza para todos los barcos mercantes que entraban en el Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar. Después de la decadencia del Imperio Romano, los corsarios berberiscos todavía encontraron nuevos reclutas y nuevas causas. Fueron alentados por Francia a atacar a los españoles y más tarde por Holanda y Gran Bretaña a atacar a Francia. Hasta el Congreso de Viena en 1814, cuando las naciones europeas se unieron para eliminar la amenaza. Los piratas berberiscos desaparecieron por completo en 1830, cuando Francia comenzó su invasión de Argelia. Mientras que los piratas berberiscos aterrorizaban a Europa, otro lugar de intensa actividad pirata era Asia Oriental. El continente ya era conocido por la actividad pirata durante siglos, si no miles de años, particularmente en las regiones costeras de China. Hay registros de piratería en el Mar Amarillo, al norte de China, desde el siglo IX. Durante el siglo XIII, los piratas con base en Japón asaltaron y saquearon las zonas costeras de China, y esta actividad se intensificó bajo la dinastía Ming. La dinastía Ming gobernó China durante casi 300 años, de 1368 a 1644. Durante su reinado, el comercio marítimo privado estaba prohibido y todo el comercio estaba totalmente controlado u operado por el Estado. Sin embargo, muchos contrabandistas aparecieron y trataron de eludir las reglas, convirtiéndose ocasionalmente en piratas. Lo que podríamos llamar la Edad de Oro de la piratería china ocurrió durante la siguiente dinastía, la dinastía Qing, que gobernó desde 1644 hasta 1911. A lo largo de 2 siglos y medio, hubo altibajos, pero en general el Estado chino se volvió cada vez más débil, tecnológicamente atrasado e incapaz de defenderse de los apetitos de sus vecinos, incluidos Japón y las potencias europeas. En el siglo XVIII, las flotas piratas chinas crecieron en tamaño y poder, hasta tal punto que controlaban las aldeas de la costa y podían recaudar sus propios impuestos. De hecho, operaban más como señores de la guerra y se aprovechaban enormemente del comercio marítimo entre las provincias chinas, especialmente las provincias del sur, como Guangdong. Los piratas podrían haber alcanzado su punto máximo a principios del siglo XIX. Dos figuras destacadas de esta época son los piratas Zheng Yi y más aún su esposa, Zhang Yi-sao, también conocida como Qingxi. Zhang Yi nació en Guangdong en 1765, en el seno de una familia de piratas. Esta había sido su profesión durante varias generaciones.
Aprendió a navegar y a combatir desde muy joven, y usando su carisma, puso bajo su mando una coalición de flotas piratas. En 1804, su flota era absolutamente enorme. Comprendía más de 10.000 hombres. Su pequeño ejército privado. Zhang Yi murió en 1807, pero su esposa heredó toda la flota, que en ese momento consistía en más de 300 juncos tripulados por más de 20.000 hombres. En este punto habría sido suficiente atacar a la armada de Qing. Los orígenes de Qing Shi no se conocen con precisión, solo que nació en 1775 y se convirtió en prostituta en Guangzhou. Trabajaba en un burdel flotante, o posiblemente era su dueña, y las razones de su matrimonio con Zhang Ji no están claras. O se enamoró de ella, o fue un movimiento de negocios porque, en su línea de trabajo, podía recopilar información valiosa que podría ser útil a los piratas. Cuando su esposo murió prematuramente, tenía solo 39 años, Qing Shi se movió de inmediato para asegurar su posición de liderazgo, cultivando relaciones personales con varios rivales y asegurando el apoyo de los miembros de la familia de su esposo. Para consolidar su flota, emitió su propio código de conducta que todos los piratas de la flota tenían que observar, e impuso su dominio en la costa de China, desde Macao hasta Cantón. Las aldeas de la costa eran, de hecho, controladas y grabadas por su organización, y atacaban ciudades y se apoderaban de los barcos del gobierno o de otros piratas que navegaban en lo que ella consideraba sus aguas. En 1808, el gobernante chino trató de destruir su flota en una serie de batallas, pero perdió, y Qing Shi derrotó a varios otros piratas en ese mismo año. Su gobierno duró hasta 1809, cuando su flota fue devastada por la armada portuguesa. El problema era que los juncos chinos en ese punto no eran rival para los buques de guerra europeos, y en 1810 tuvo que aceptar una oferta de amnistía del gobierno Qing. Se le permitió conservar su riqueza y establecerse como empresaria. Abrió una casa de juego que luego trasladó a Macao. Junto con su hermano se involucró en el comercio de sal. Qing Shi murió pacíficamente en su cama décadas después, en 1844. Pero después de Qing Shi, los piratas chinos comenzaron a declinar. Un declive que se aceleró en el siglo XIX, cuando potencias extranjeras como Gran Bretaña y Estados Unidos hicieron campaña contra los piratas chinos a medida que su propio comercio se veía afectado. Estas flotas de juncos piratas dejaron de existir en la década de 1870. Casi al mismo tiempo, otra forma de piratería desapareció en el sudeste asiático, en el área que hoy corresponde a Indonesia, Malasia y Filipinas. En esta región, la profesión pirata era antigua y había prosperado mucho antes de la llegada de los europeos. El sudeste asiático tiene miles de islas y rutas comerciales que atraviesan pasos estrechos, como el estrecho de Malaca, más al oeste en el Océano Índico o en el Golfo Pérsico. La piratería también se erradicó progresivamente en el siglo XIX.
pero la época y región del mundo que dio forma a la mayor parte de nuestra imaginación con respecto a los piratas, al menos en Occidente, es el Caribe, en los siglos XVI, XVII y XVIII. Entonces, ¿qué pasó en el Caribe para que esta actividad floreciera durante tanto tiempo? Como mencionamos anteriormente, los primeros europeos que estuvieron presentes en el Caribe fueron barcos españoles cuando Colón llegó a América a finales del siglo XV. La mayoría de las islas del Caribe son relativamente pequeñas, aunque algunas son más grandes como Cuba, La Española, Jamaica o Puerto Rico. Los españoles exploraron y nombraron la mayoría de las islas, pero en realidad no las colonizaron ni explotaron, sino que centraron sus esfuerzos de colonización mucho más en el continente americano en sí, comenzando con México en el año de 1520 y luego en América del Sur, donde invadieron el imperio inca en la década de 1560. Estas conquistas fueron, en su momento, mucho más rentables que la fundación de colonias en las islas del Caribe. Los conquistadores españoles confiscaron cantidades increíbles de oro y plata mientras atacaban minas en México, como las minas de Zacatecas y más al sur en Bolivia, las minas de Potosí, que producían más metales preciosos que cualquier otra mina conocida en el mundo en ese momento. Incluso más que el oro, la plata era el metal precioso producido en abundancia en ese nuevo mundo. Más tarde apareció una economía colonial basada en la producción de cultivos y bienes exóticos, como el azúcar, el tabaco, el cacao, los tintes o el algodón, y se crearon plantaciones en el Nuevo Mundo. Pero esto no comenzó inmediatamente en el siglo XVI. Las posesiones españolas en América generaron tanta riqueza que hubo poco interés en crear una economía basada en la producción de plantaciones y la exportación de bienes. No estamos hablando de unos cuantos cofres de oro enviados a España cada año. Se trataba literalmente de cientos y cientos de toneladas de metal y piedras preciosas que se enviaban en forma rutinaria. A mediados del siglo XVI, el Reino de España tenía más ingresos que cualquier otro país europeo, pero en su mayor parte, este tesoro no permaneció mucho tiempo en España, ya que el país estaba constantemente en guerra contra Francia, Inglaterra y los otomanos. Tenían otras regiones en rebelión, como los Países Bajos, por lo que todos sus recursos y luego algunos se gastaron en ejércitos, barcos e incluso alimentos a medida que la población del país disminuía debido a la inmigración a las colonias, lo que hacía que la mano de obra agrícola escaseara. Al fin y al cabo, el oro de América benefició no solo a España, sino también a toda Europa occidental, gracias a estos continuos conflictos. La corona española se declaró con frecuencia en bancarrota debido a que gastaba más de lo que recibía. Para repatriar sus riquezas saqueadas, los españoles enviaron barcos desde las Américas a Sevilla, en el sur de España. Estos barcos cargados de tesoros eran presa tentadora para los piratas. Los primeros ataques a estos barcos se produjeron en la primera mitad del siglo XVI por piratas franceses, ya sea en el Caribe, cerca del punto de partida, o cerca de Sevilla.
donde llegaban los barcos procedentes de España. Y como España estaba en guerra, o había estado en guerra durante buena parte del siglo XVI, la corona francesa sancionó estos ataques y encargó corsarios que atacaran a los barcos españoles. Para contrarrestar la amenaza, los españoles organizaron un sistema de convoyes y crearon una flota para transportar sus tesoros. Una vez al año, durante más de 2 siglos, una flota navegaba anualmente desde Sevilla a la Nueva España en América, generalmente a Panamá o a Veracruz, en México. El convoy traía pasajeros, tropas y productos manufacturados de Europa, luego cargados con los productos de los impuestos y enormes cantidades de plata antes de navegar de regreso a España. Este sistema era bastante eficiente y todo el convoy nunca fue atacado porque habría requerido una flota que ningún pirata o corsario tenía disponible. Sin embargo, los barcos piratas a veces seguían al convoy con la esperanza de que, como un animal débil que cae detrás de su manada, uno o dos barcos perdieran de vista el convoy o se separaran de él por una tormenta. La flota del Tesoro no acabó con la piratería en el Caribe o el Océano Atlántico porque, al mismo tiempo, nuevos países, principalmente Francia, Inglaterra y los Países Bajos, comenzaron a interesarse en la colonización de las Américas. Mencioné antes que las islas del Caribe habían permanecido bastante vacías, a pesar de haber sido reclamadas por España. Los españoles crearon importantes puertos coloniales en Cuba y la Española, pero el resto permaneció en su mayor parte desocupado. Pero a finales del siglo XVI, los europeos se dieron cuenta de que la producción de cultivos como el azúcar o el tabaco podían ser tan rentable, si no más que la mera extracción de oro y plata. Es durante este periodo que apareció una economía centrada en el Océano Atlántico. Las nuevas plantaciones en las Américas requerían una mano de obra que la población nativa del Caribe no podía satisfacer. Las poblaciones nativas fueron rápidamente diezmadas debido a las enfermedades y las crueles exigencias de la esclavitud bajo el dominio de los colonos europeos. La nueva fuente de mano de obra esclava sería, en cambio, África. Los barcos navegaban de Europa a África para secuestrar o comprar africanos ahí, transportarlos al Caribe para ser esclavizados y luego regresar a Europa cargados con bienes valiosos que tenían una gran demanda durante los siglos XVII y XVIII. El flujo comercial en el Atlántico se disparó. En lugar de tener unas pocas docenas de barcos haciendo el viaje, como sucedió en los años posteriores a la exploración de Colón, ahora había cientos de ellos, generalmente transportando carga valiosa. A principios del siglo XVII, España tampoco pudo evitar que otras naciones europeas pusieran un pie en el Caribe y crearan sus propias colonias. Europa, especialmente durante la Guerra de los 30 años, estaba consumiendo todos sus recursos. Este fue el momento en que las colonias exitosas fueron fundadas por los ingleses, como en Barbados o Jamaica, por los franceses en el oeste de la Española, ahora Haití, o Martinica, y por los holandeses en Curazao.
Estas naciones estaban a menudo en guerra con España y estaban felices de permitir que los corsarios usaran sus bases en el Caribe para atacar a los barcos y puestos de avanzada españoles. Entre estas bases, Tortuga, frente a la costa de Haití, que había sido fortificada, servía como refugio seguro para contrabandistas, corsarios y piratas, que trabajaban solo para sí mismos. En algún momento, décadas después, Tortuga estuvo a punto de convertirse en una república pirata independiente, pero volveré a eso más adelante. Este es el trasfondo en el Caribe, al comienzo de la Edad de Oro de la piratería caribeña, a mediados del siglo XVII. La región se enriqueció gracias al éxito de las plantaciones de azúcar. Hubo un intenso flujo de comercio entre las islas, desde África y hacia Europa. Literalmente cientos de barcos, grandes y pequeños, navegaban por la región. Había diferentes potencias con intereses contrapuestos, cientos de islas pequeñas y grandes, donde era posible esconderse, y una población muy cosmopolita, gente de toda Europa, africanos, nuevos inmigrantes y criollos, ya descendientes de estos inmigrantes nacidos en América. Muchos marineros tenían experiencia en la navegación y en el combate, porque habían luchado en Europa antes de llegar al Caribe. Añádase a esto el hecho de que en la segunda mitad del siglo XVII las principales potencias de Europa estaban casi constantemente en guerra entre sí o enzarzadas en guerras civiles. Hubo varias guerras debido a rivalidades comerciales, guerras entre franceses y holandeses, y luego coaliciones que incluían a los holandeses y a los ingleses contra Francia, bajo Luis XIV. Ninguna de estas potencias coloniales estaba en condiciones de vigilar el Caribe y controlar la piratería, por lo que los piratas prosperaron naturalmente en este entorno. Los piratas del Caribe también desarrollaron una serie de peculiaridades, como una forma de democracia en sus barcos y códigos de conducta específicos. Ahora echemos un vistazo a algunas de las figuras famosas de esta época. Hay muchos, pero me voy a centrar en tres de ellos: Jean Fleury, Barba Negra y Henry Morgan. Jean Fleury es de la época más temprana de la piratería atlántica. Es mejor conocido por la captura de galeones españoles que transportaron el tesoro azteca de Hernán Cortés desde México hasta España. Se desconoce su fecha de nacimiento, pero sirvió como piloto de barco y luego como comandante de un pequeño escuadrón durante las guerras de Italia a principios del siglo XVI. En Portugal, en la última etapa de su viaje a España desde México, y posiblemente sin que Jean Fleury lo supiera, estos galeones fueron cargados con el tesoro incautado en México por Cortés y enviado como tributo al rey de España. Fleury los capturó y en el viaje de regreso a Francia asaltó otro barco que regresaba de Santo Domingo. Esto fue antes de que los españoles crearan su sistema de convoyes. Y el tesoro que Fleury trajo y presentó al rey de Francia fue espectacular, incluyendo toneladas de oro, esmeraldas, perlas, jade y numerosas obras de arte aztecas, como máscaras y adornos. Esta captura
fue lo que hizo que los franceses se dieran cuenta del tipo de riqueza que los españoles habían encontrado en América. Al año siguiente, Fleury capturó más de 30 barcos portugueses y españoles. Sin embargo, más tarde fue capturado y ahorcado en España. Otro pirata famoso, esta vez de la edad de oro de la piratería en el Caribe, fue Barbanegra. Nació alrededor de 1680 en Gran Bretaña y probablemente se crió en Bristol, tal vez en una familia relativamente rica, porque se sabía que era educado, o al menos sabía leer y escribir. Es posible que haya llegado al Caribe al final de su adolescencia, tal vez en un barco de esclavos, porque Bristol era un puerto marítimo importante para el comercio de esclavos en el Atlántico en ese entonces. Barbanegra probablemente vivió como miembro de una tripulación corsaria durante años, pero en algún momento se mudó a la isla de Nueva Providencia, en las Bahamas. Nueva Providencia se había convertido en un refugio para los piratas, porque tenía un puerto natural que podía acomodar cientos de barcos pequeños y al mismo tiempo era demasiado poco profundo para las armadas más grandes. Nueva Providencia también se colocó en la entrada del estrecho de Florida, una ruta muy transitada que los barcos europeos utilizaban para navegar de regreso a Europa. Al igual que Tortuga, Nueva Providencia se había convertido en un refugio seguro para los piratas, con una pequeña población permanente, así como una población fluctuante de piratas que buscaba respiro y refugio, gastando parte de su botín y reclutando miembros de la tripulación. En 1715, una gran guerra en Europa, la Guerra de Sucesión Española, terminó, y muchos corsarios se convirtieron en piratas, ahora que sus actividades ilegales ya no estaban sancionadas por el gobierno. Barbanegra comenzó su carrera como pirata con pequeños ataques, capturando cargamentos de harina o vino. En 1717 reapareció al mando de una pequeña escuadra de 3 barcos. Uno de ellos era un gran barco de esclavos que había capturado y convertido para su propósito, rebautizándolo como Venganza de la Reina Ana. El barco estaba equipado con 40 cañones, lo cual era mucho en ese momento y muy poderoso para un barco pirata. Esto le dio la capacidad de atacar grandes barcos mercantes armados. En este punto tenía al menos 150 hombres trabajando para él, divididos entre los 3 barcos, y Barbanegra y su tripulación continuaron atacando y apoderándose de premios cada vez más grandes. Alcanzó el apogeo de su poder en 1718, cuando utilizó la venganza de la reina Ana para acciones más espectaculares, como el bloqueo de Charlestown, ahora Charleston, en la provincia de Carolina del Sur. Barbanegra se estaba convirtiendo rápidamente en una celebridad, y este fue el punto en el que apareció por primera vez su apodo Barbanegra, debido a su larga y espesa barba. Se decía que aterrorizaba a sus enemigos poniendo fósforos encendidos empapados en pólvora debajo de su sombrero.
El efecto hizo que pareciera que el humo salía de su cabeza como un demonio. Sin embargo, la carrera de Barba Negra fue relativamente efímera. Fue capturado y asesinado después de una feroz batalla en noviembre de 1718. A pesar de sus hazañas y su apariencia temible, Barba Negra fue idealizado después de su muerte. Su imagen ha sido representada en gran medida en piratas malvados ficticios, como el Capitán Garfio y otros. Sin embargo, no hay constancia de que haya dañado o asesinado a sus cautivos, y siempre mandó con el consentimiento de sus tripulaciones. Otro pirata, o más precisamente un corsario, que causó mucha destrucción y tuvo un impacto más duradero que Barba Negra, fue Henry Morgan. 50 años antes de Barba Negra, Morgan era galés. Se dirigió a las Indias Occidentales, aunque se desconoce exactamente cómo. Lo que sí sabemos es que se hizo amigo de dos gobernadores británicos de Jamaica en la década de 1660, y el gobernador le dio una licencia para atacar barcos españoles. En 1667, cuando las relaciones entre Inglaterra y España se deterioraron de nuevo, Morgan se distinguió por llevar a cabo incursiones exitosas en Cuba, Panamá y los alrededores de Maracaibo, ahora Venezuela. Destruyó una gran escuadra española en 1671 y atacó la ciudad de Panamá. La ciudad no estaba en la costa del Caribe, sino en el Pacífico, al otro lado del istmo de Panamá. La estrecha franja de tierra que ahora está dividida en dos por el Canal de Panamá. Morgan logró tomar a la ciudad completamente desprevenida, haciendo que sus hombres cruzaran el istmo. Después de eso, para apaciguar a los españoles, que recientemente habían firmado un tratado de paz con Inglaterra, Morgan fue arrestado y enviado a Londres. Lejos de ser castigado en su país de origen, fue agasajado como un héroe y enviado de regreso a Jamaica para servir como vicegobernador. Ahí permaneció hasta su muerte en 1688. Morgan fue único, como una de las pocas figuras piratas que inspiró la ficción en los siglos XIX y XX, y tuvo un verdadero éxito, un gran éxito, en su regreso a la vida civil. Morgan vivió sus últimos años en una enorme plantación de azúcar en Jamaica antes de morir, respetado y rico, de tuberculosis o cirrosis hepática. Estos son solo algunos de los piratas más conocidos activos en el Caribe durante el apogeo de la piratería. Hubo muchos otros notables como Edward Lowe, Charles Vane, François Leclerc y Bartholomew Roberts. La mayoría eran hombres, pero había algunas mujeres piratas y ocasionalmente en una posición de mando, como Anne Bonny o Mary Read. El mundo de los piratas obviamente existía fuera de la ley, pero con un alcance tan amplio y la larga duración de la actividad pirata en algunas partes del mundo, los piratas también establecieron sus propios lugares, códigos y reglas. Les hablé antes de la base en New Providence, Nueva Providencia, en las Bahamas. Eran otros lugares similares, alejados de la jurisdicción o el control de cualquier gobierno. Uno de esos lugares fue la isla de Toga, frente a la costa de Australia.
donde durante un corto tiempo existió casi una república pirata. Hoy en día podemos tener fácilmente una visión romántica de los piratas, pero para sus contemporáneos solo eran vistos y representados como criminales repugnantes, y eso es comprensible. Si tenemos en cuenta la única región del mundo en la que todavía hay piratería significativa, el Cuerno de África, especialmente frente a la costa de Somalia, nadie presentaría a esos piratas como héroes románticos. Debido a que está sucediendo ahora mismo, lo que hacen es repugnante para nosotros. Y eso es exactamente lo que la gente del siglo XVII y XVIII sentía por los piratas. Estos piratas caribeños eran criminales, pero eso no significa que no tuvieran reglas, especialmente a bordo de sus barcos. La gente se convertía en piratas voluntariamente. A veces era una vida que elegían, otras veces era un mal menor. Por ejemplo, para los esclavos fugitivos, la piratería a veces era la única forma de vivir como hombres libres. Además, no se conocían divisiones raciales a bordo de los barcos. Había, sin embargo, reglas explícitas, generalmente un código de vestimenta. Las mujeres estaban prohibidas en algunos barcos. También estaba prohibido fumar, pero no por razones de salud, sino porque era peligroso. Los barcos de madera y el fuego no se mezclan. Las reglas se podían discutir antes de la salida entre los miembros de la tripulación, y ahí se realizaba una votación, por lo que era una cultura muy democrática. Además, antes de la partida, se discutía y firmaba un acuerdo que determinaba qué porcentaje de ganancias recibiría cada miembro de la tripulación. Por lo general, el capitán obtenía 5 o 6 partes de la riqueza. Los miembros superiores de la tripulación, 2 acciones. Los tripulantes regulares, una parte. Y los principiantes, los piratas primerizos o los adolescentes, la mitad de una parte. Esta no era una igualdad perfecta y reflejaba responsabilidades y experiencia. Pero aún así, el capitán recibía solo 10 veces más que un niño y 5 veces más que un miembro de la tripulación, lo cual era mucho más igualitario que las sociedades de las que provenían. Aparte de la vida de aventura y ganancias fáciles, a veces la vida pirata debe haber sido muy atractiva para los inmigrantes europeos pobres o los esclavos fugitivos, y explica por qué miles y miles de hombres eligieron esta vida. Pero al igual que en otras partes del mundo, la situación particular que llevó a tanta piratería en el Caribe finalmente llegó a su fin. Después del reinado de Luis XIV y su última guerra, la Guerra de Sucesión de España, la situación en Europa occidental se volvió mucho más pacífica y se mantuvo así durante varias décadas, hasta la Guerra de los 7 Años. Las potencias europeas volvieron a desarrollar sus colonias en las Américas y ahora podían enviar flotas mucho más grandes para asegurar la región, especialmente la Marina Real Británica. Se volvieron contra los piratas y eliminaron progresivamente sus bases. Algunas de las tripulaciones piratas emigraron al Océano Índico, alrededor de Madagascar, donde esperaban encontrar nuevas oportunidades. Esta región era otra ruta importante marítima, ya que todo el comercio marítimo entre Asia y Europa tenía que pasar por el Cabo de Buena Esperanza, en el sur de África.
Los piratas de esta zona interceptaban barcos que iban o regresaban de la India, Indonesia, China o Japón. Esto funcionó durante algún tiempo, pero a finales del siglo XVIII, la piratería occidental en esta forma había desaparecido por completo. Con el continuo crecimiento de las armadas en el siglo XIX, la piratería en todo el mundo disminuyó aún más. Si bien nunca desapareció por completo, permaneció en una escala muy pequeña en comparación con lo que solía ser en la historia mundial. En los últimos años se ha informado de piratería frente a las costas de Somalia, como mencioné, la costa de Venezuela en el Caribe, el Golfo de Guinea y el Estrecho de Malaca. Estos ataques son una seria preocupación para la seguridad del comercio marítimo, aunque no pueden perturbarlo tanto como lo hicieron en siglos pasados en el Mediterráneo, el Mar de China o el Caribe. Hemos llegado al final de nuestro pequeño recorrido de esta noche. Espero hayas disfrutado de esta aventura y te invite a descubrir más y aprender más sobre este tema tan fascinante. Ahora ya puedes dejarte ir y dormir, o puedes seleccionar otra historia de mi biblioteca. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches. Duerme bien.